Su propia inquietud le hizo echar una última ojeada por encima del hombro, y lo que vio lo dejó paralizado de horror. Por el oeste se acercaba una oscuridad terrible. No era una nube, sino más bien una ausencia total de luz. Presentaba forma de un embudo que parecía tener más de 300 metros de altura. Era más ancho por arriba que por abajo. El extremo inferior no llegaba a tocar la tierra, y de la parte alta fluían nubarrones. Mientras Nick miraba, el gigantesco embudo tocó tierra a más de 1 kilómetro de distancia, y un largo edificio azul con el tejado de metal acanalado, tal vez un depósito de suministros de coche o un cobertizo de almacenaje de madera, explotó con un potente estruendo. Claro que él no pudo oírlo, pero la vibración le hizo tambalearse hacia atrás, y el edificio pareció explotar hacia adentro, como si el embudo hubiera aspirado todo el aire que contenía. Acto seguido, el tejado de metal se partió en dos. Las dos secciones se elevaron girando y girando, como un copete que se hubiera vuelto loco. Nick, fascinado, torció el cuello para seguir su trayectoria. «Estoy viendo eso que aparece en mis peores sueños», se dijo, «y no es un hombre, aunque es posible que a veces lo parezca. Se trata de un tornado, una grande y poderosa tromba negra irrumpiendo desde el oeste, engullendo todo cuando tenga el infortunio de encontrarse en su camino. En ese momento se sintió levantado literalmente en vilo y empujado al granero. Miró en derredor buscando a Tom y por un momento quedó sorprendido al verlo. Estaba tan fascinado por la tormenta que había olvidado la existencia de Tom Cullen. «¡Abajo!», dijo Tom jadeando. «¡Aprisa, aprisa! ¡Eso es! ¡Caray! ¡Tornado, tornado!». Nick salió al fin de su trance. Se dio cuenta de dónde se encontraba y con quién, y sintió miedo. Mientras bajaba las escaleras y seguía a Tom hacia el sótano del granero, que servía de refugio contra las tormentas, percibió una vibración extraña y palpitante. Era lo más parecido a un sonido que jamás había experimentado, como un molesto dolor en el centro del cerebro. Luego vio algo que jamás olvidaría. Como una y otra vez, una tras otra eran arrancadas las tablas de la pared del granero y ascendían vertiginosas en el polvoriento aire, como si se tratara de dientes cariados arrancados por unas tenazas invisibles. La paja que cubría el suelo empezó a subir al tiempo que giraba formando alocados tornados en miniatura. Aquella vibración sorda se hacía por momentos más intensa. Tom empujó y abrió una pesada puerta de madera y le hizo cruzarla de un empujón. Nick sintió olor a moho y podredumbre. Con el último resto de luz descubrió que estaban compartiendo el sótano refugio con una familia de cadáveres roídos por las ratas. Tom cerró la puerta de golpe y quedaron sumidos en la oscuridad. Disminuyó la vibración, pero no del todo. El pánico le envolvió. La oscuridad reducía sus sentidos al tacto y el olfato. De ninguno de ellos recibía mensajes reconfortantes, y bajo sus pies sentía la vibración constante de las tablas y el olor a muerte. Tom le agarró a ciegas la mano, y Nick atrajo hasta su lado al retrasado mental que temblaba. Se preguntó si estaría llorando o si intentaba hablar con él. Aquella idea le alivió algo de su propio miedo y pasó el brazo por los hombros de Tom, el cual le correspondió. Allí permanecieron los dos, en pie, muy erguidos y agarrados el uno al otro. Nick sintió aumentar la vibración bajo sus pies.
Incluso el aire parecía temblar ligeramente sobre su rostro. Tom se agarró a él con más fuerza todavía, sordo, ciego y mudo. Se mantenía a la espera de lo que pudiera suceder a continuación, y reflexionaba que, si Raywood le hubiera machacado su otro ojo, toda su vida sería como en esos momentos. De haber ocurrido así, se habría pegado un tiro en la cabeza para acabar de una vez. Más tarde le sería casi imposible creer a su reloj, según el cual solo habían pasado 15 minutos en la oscuridad del sótano refugio. Jamás en su vida había comprendido cuán subjetivo y maleable es el tiempo. Parecía como si hubieran estado allí 2 o 3 horas. A medida que pasaba el tiempo, llegó a creer que no se hallaban solos en aquel sótano refugio. Sí, claro, estaban los cadáveres. Algún pobre infeliz habría llevado allí a su familia cerca ya del fin. ¿Acaso con la febril suposición de que, si allí habían capeado otros desastres naturales, acaso también podrían salvarse de ese? Pero no se refería a los cadáveres. A juicio de Nick, un cadáver era algo que no se diferenciaba mucho de una silla, una máquina de escribir o una alfombra. Un cadáver era una cosa inanimada que ocupaba espacio. Lo que él sentía era la presencia de otro ser humano, y cada vez se hallaba más convencido de quién o qué era. Era el hombre oscuro, el hombre que cobraba vida en sus sueños, la criatura cuyo espíritu había percibido en el negro corazón del ciclón. En alguna parte, allí en el rincón o tal vez incluso detrás de ellos, él los observaba y esperaba. En el momento preciso los tocaría y entonces los dos, ¿qué? Pues enloquecerían de terror. Él podía verlos. Nick estaba seguro de que los veía. Tenía ojos capaces de ver en la oscuridad como los de un gato o los de una misteriosa criatura. Quizá como la de la película Depredador. Eso, algo así. El hombre oscuro podía ver tonos del espectro que el ojo humano no alcanzaría jamás, y a él todo le parecía lento y rojo, como si todo el mundo se hubiera teñido de sangre. En un principio Nick era capaz de separar esa fantasía de la realidad, pero a medida que pasaba el tiempo, tenía cada vez mayor certeza de que la fantasía era realidad. Imaginaba sentir en la nuca el aliento del hombre moreno. Estaba a punto de lanzarse hacia la puerta, abrirla y salir corriendo sin importarle lo que hubiera afuera. Cuando Tom lo hizo por él, de repente desapareció el brazo que Nick tenía sobre los hombros. Un instante después, la puerta del sótano refugio se abría de golpe, dejando penetrar un derroche de deslumbrante luz blanca que obligó a Nick a protegerse con la mano el ojo sano. Apenas pudo obtener una fugaz imagen de Tom Cullen, subiendo las escaleras tambaleantes. Lo siguió tanteando el camino entre aquel deslumbramiento. Cuando llegó arriba, el ojo ya se le había acostumbrado. Pensó que la luz no era tan fuerte cuando bajaron al sótano y descubrió de inmediato el motivo. El tejado del granero había sido arrancado. Casi parecía una operación quirúrgica. El trabajo había sido tan limpio que no había nada astillado y apenas restos en el suelo. Estaba a punto de lanzarse hacia la puerta, abrirla y salir corriendo sin importarle lo que hubiera afuera, cuando Tom lo hizo por él. De repente desapareció el brazo que Nick tenía sobre los hombros. Un instante después, la puerta del sótano refugio se abría de golpe, dejando penetrar un derroche de deslumbrante luz blanca que obligó a Nick a protegerse con la mano el ojo sano.
Apenas pudo obtener una fugaz imagen de Tom Cullen, subiendo las escaleras tambaleantes. Lo siguió tanteando el camino entre aquel deslumbramiento. Cuando llegó arriba, el ojo ya se le había acostumbrado. Pensó que la luz no era tan fuerte cuando bajaron al sótano y descubrió de inmediato el motivo. El tejado del granero había sido arrancado. Casi parecía una operación quirúrgica. El trabajo había sido tan limpio que no había nada astillado, y apenas restos en el suelo. 3 focos del tejado colgaban de las paredes del almacén, y casi todas las tablas habían sido arrancadas. Encontrarse allí era como estar en el interior de la puntiaguda osamenta de un monstruo prehistórico. Tom no se detuvo a evaluar los daños. Huía del granero como si se le estuviera persiguiendo el mismísimo diablo. Solo una vez miró hacia atrás, con los ojos desorbitados y expresión de terror infinito. Nick no pudo evitar observar por encima del hombro en dirección al sótano refugio. Las escaleras iban difuminándose entre las sombras a medida que bajaban. Madera vieja y astillada y hundida en el centro de cada escalón. Vio paja extendida sobre el suelo y 2 pares de manos saliendo de entre las sombras. De los dedos roídos por las ratas solo quedaban los huesos. Si allí dentro había alguien más, Nick no lo vio, y tampoco quería verlo. De manera que siguió a Tom hasta el exterior. Tom se encontraba en pie, junto a su bicicleta, temblando. Nick se sintió desconcertado ante la caprichosa selectividad del tornado, que había destruido casi todo el granero sin causar el menor daño a sus bicicletas. De repente se dio cuenta de que Tom estaba llorando. Nick se acercó a él y le pasó el brazo por los hombros. Tom seguía con los ojos desorbitados, fijos en la puerta doble arrancada del granero. Nick hizo un consabido círculo con el pulgar y el índice. La mirada de Tom se detuvo por un instante en él, pero en su rostro no aparecía la sonrisa que Nick esperaba. Se limitó a dirigir la vista otra vez al granero. Sus ojos tenían aquella expresión vacua y fija en que a Nick no le gustaba nada. Allí había alguien, dijo Tom con sequedad. La sonrisa de Nick se le heló en los labios. Señaló a Tom, luego se señaló a sí mismo y por último hizo un gesto breve y cortante en el aire con el canto de la mano. Alguien salió de la tromba, dijo Tom. Nick se encogió de hombros. ¿Podemos irnos ya? Por favor. Nick asintió con la cabeza. Condujeron de nuevo sus bicicletas a la carretera a través del sendero de hierba destrozada por el tornado. Había tocado abajo en la parte occidental de Ruston, cortando a través de la 283, en un recorrido de oeste a este, arrasando pretiles y cables. Había bordeado el granero a la izquierda de ellos, y se había hundido a través de la casa que se alzaba. Más bien se había alzado frente al granero. 400 metros delante cesaba bruscamente su rastro a través del campo. Las nubes empezaban ya a abrirse, aunque todavía seguía cayendo una llovizna ligera y refrescante, y los pájaros cantaban como si tal cosa. Nick observó los vigorosos músculos de Tom debajo de la camisa, al levantar su bicicleta por encima del enredo de cables que había al borde de la carretera. Este hombre me ha salvado la vida, se dijo. Jamás había visto una tromba en toda mi existencia. Si lo hubiera dejado en May, como en un principio pensé, a estas horas habría muerto. Pasó la bici por encima de aquel lío de cables y dio a Tom una palmada en la espalda al tiempo que le sonreía. Tenemos que encontrar a alguien más, pensó Nick. Hemos de encontrarlo.
solo para que yo pueda dar las gracias a Tom y también decirle mi nombre. Ni siquiera conoce mi nombre porque no sabe leer. Permaneció un instante aturdido por aquella idea. Luego montaron en sus bicicletas y se pusieron en marcha.